Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Felicidades por el Día de la Madre. Vamos a pasar cortito ya, para que puedan seguir festejando, ¿ya? Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a ver lo que es auditoría especial. La verdad que esta auditoría que nace en el año 90, con la ley SAFCO, en América era como una especie de innovación que se daba, ¿no? Porque esa auditoría en la práctica no hay en otros lugares, sino que se dan ciertas adaptaciones, pero con un término así no existe, ¿no? Si vemos la legislación de otros países, vamos a ver que las auditorías especializadas son cualquier auditoría menos la financiera, ¿ya? La financiera es la única que tiene ese carácter de legalidad, de estructura, de normativa, todo eso. En cambio, las otras auditorías sí las consideran especializadas. Pero en Bolivia, esta es una auditoría que en la práctica mucha gente piensa que es una auditoría exclusiva del sector público, ¿ya? En la práctica esta auditoría es más usual en el sector privado que en el sector público. ¿Ya? ¿Por qué razón? En el sector público, por ejemplo, tenemos las entidades públicas que tienen un auditor interno, o sea, un equipo de auditores internos. En la alcaldía eran como 8 personas, en la gobernación eran como 10 personas, en yacimientos creo que eran 12 personas, son equipos grandes, ¿no? Entonces, esos equipos del sector público, los auditores internos, cada año, 2 meses, en realidad 3, incluyendo el periodo de preparación, que es diciembre, se dedican a hacer la auditoría de confiabilidad, que es una especie de auditoría financiera, que la diferencia está en que no se emite dictamen de razonabilidad, sino de confiabilidad, ¿ya? Entonces, el informe radica en verificar que los controles internos son confiables, ¿ya? En cambio, la auditoría externa habla de que los saldos son razonables, pero la forma de hacer prácticamente es la misma, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el sector privado? En el sector privado, los auditores internos no hacen confiabilidad, ¿ya? Entonces, todo el tiempo se andan dedicando a acceder a lo que son denuncias, requerimientos y trabajos específicos. En la práctica lo que hacen es todo el tiempo auditorías especiales. Pero no viene con ese nombre, ¿ya? Lo que pasa es que hay una confusión, ¿ya? Yo el año 2010 estuve como presidente del comité de auditoría del banco y me nombraron como representante del banco ante ASOBAN. ASOBAN es la Asociación de Bancos del país, ¿no? Para ver el tema de las auditorías y el relacionamiento con la ASFI. Entonces, cuando veo los informes de los bancos, resulta que todos en sus informes decían en el alcance que el trabajo se realizaron en base a normas de auditoría generalmente aceptadas. Y yo les digo, ¿dónde están esas normas? Ustedes no hacen esa auditoría para financiera, no es para esa auditoría. Entonces, a partir de ahí se cambió el formato, ¿no? Entonces ya le pusieron que la auditoría la hicieron en base a normas internas del banco y también a normativa del ASFI, pero no con normas de auditoría generalmente aceptadas, porque eso es para auditoría financiera, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que sucede en un banco requiere auditoría. Por ejemplo, un oficial de microcrédito se choca con el vehículo y hay que hacer el reclamo al seguro, ¿ya? Por un siniestro. El seguro lo primero que pide es informe de auditoría. ¿Qué se va a hacer? Informe de auditoría solo a ese hecho, es decir, al accidente. O puede ser que haya una denuncia de que un oficial de créditos ha falseado la información. ¿Qué va a hacer el auditor? Una auditoría a ese hecho de la falsedad de información. O lo que es igual, o sea, un cliente puede quejarse de que su cuenta ha sido movida sin que él haya dado el consentimiento. Entonces, ¿qué va a hacer el auditor? Una auditoría a esos hechos, es decir, va a pedir un encardex de ese, un extracto de esa persona que denuncia y va a ver en las cámaras, ¿ya?
dónde se han producido, y si no está el cliente cuando se han hecho esas operaciones, sí realmente ha habido que es manipulación de la cuenta de ese señor. Pero son auditorías especiales. Entonces, ¿qué pasa? En la bibliografía, como les decía, internacional, estos tipos de auditoría, ya así como ese nombre, no encontramos. Dice, Sí. ¿podría subir un poquito más de volumen? No se escucha, está muy bajito. Ah, ya, a ver un segundito. A veces se baja. Ahora se escucha mejor. Sí, dice. Ok, ya. A ver, en la bibliografía técnica, sobre todo en el contexto latinoamericano, ya no existe un criterio para delimitar el concepto de auditoría especial como un tipo de auditoría universalmente reconocido como tal. Ya que si me voy al Perú, quiero ver auditoría especial, no hay en el Perú. Voy a Chile, no hay. En Colombia, en el Ecuador, no existe esa auditoría. Entonces, pero sí en el contexto gubernamental, es decir, que las contralorías cuando tienen su reunión anual hablan de la auditoría especial. ¿Ya? Y se refieren así en otras legislaciones a los trabajos que hacen las firmas privadas con fines u objetivos específicos, ¿ya? Pero que son diferentes a la auditoría financiera, debido a los procedimientos a utilizar o los conceptos de revisión. ¿Ya? Por ejemplo, en Colombia, ¿ya? Estos son la clasificación de tipos de auditoría que tienen de acuerdo al Colegio de Profesionales en Auditoría en Colombia. La auditoría por su lugar de origen se clasifica en auditoría externa y auditoría interna. Por su área de aplicación son auditorías financieras, administrativas, operacionales, integral, gubernamental y de sistemas. De los que hacen las especializadas, aquí está el concepto ya de auditorías especializadas, son las auditorías del área médica, la auditoría del desarrollo de obras y construcciones, auditoría fiscal, auditoría laboral, auditoría de proyectos de inversión, auditoría a la caja chica o caja mayor, algo específico, auditoría al manejo de mercancía, auditoría ambiental y auditoría de sistemas. A eso le llaman auditorías especializadas, pero que hacen las consultoras privadas. En el Perú, en cambio, la determinación de su colegio de profesionales tienen esta gama de auditorías sus profesionales. Auditorías internas, externas, administrativas, financieras, operacionales, de sistemas, contables, integrales, auditoría gubernamental, fiscal, forense, inventarios ambiental y médico. En Venezuela, las auditorías son de carácter interna, externa, administrativa, financiera, contable, operacional, de sistemas, pública, de inventarios, fiscal, integral, médica, forense. Aquí no hay especial. En la Argentina tampoco hay especial. Nos habla de financiera, operacional, sistemas, de auditoría fiscal, administrativa, auditorías de calidad y auditorías sociales. ¿Ya? En Bolivia, por ejemplo, estas auditorías sociales no hay. ¿Ya? Hacer una auditoría de impacto en temas sociales es difícil en Bolivia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? En Bolivia, la única norma que tenemos de auditoría especial son las normas de auditoría gubernamental. Es la única que nos habla de estas auditorías. Y nos dice como concepto, por ejemplo, que es la acumulación y un examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales y aplicables, y obligaciones contractuales, y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, cada vez que hablábamos de auditoría especial, cuando hablábamos de las diferencias de auditorías, decíamos, ¿cuál es su objeto de esto? Ver cumplimiento
de disposiciones legales, normas, contratos. Al final, la Contraloría fue modificando estas normativas hasta llegar que la Contraloría también debería hablar de que no solo de lo que hablan las otras auditorías, por ejemplo, la financiera, cuando hacemos observaciones hablamos solo lo negativo, nunca hablamos lo positivo, nunca felicitamos, simplemente observamos. ¿Ya? En cambio, en esta auditoría, la Contraloría llegó a determinar que podíamos expresar una opinión sobre el cumplimiento, es decir, si en una denuncia podemos decir si se ha cumplido o se ha incumplido. Entonces, bajo este concepto, esta auditoría, el año pasado, el 29 de septiembre del 2021, el Contralor General del Estado saca una nueva resolución. ¿Ya? Una resolución CGE 068-2021 que establece que estas auditorías, a partir de este año, del 2022, pasan a denominarse auditorías de cumplimiento. Entonces, estas normas, que son de control externo, que deben ser aplicados por todos, establece lo siguiente en sus partes resolutivas. Lo primero dice, aprobar las normas de auditoría de cumplimiento, que tiene un número, que es norma externa, Contraloría del Estado, 015, en su tercera versión, adjunta la presente resolución, que entrarán en vigencia a partir del 3 de enero del 2022. ¿Qué implica que entren en vigencia de 100 de 2022? Porque hay informes que están en curso, ¿ya? Y hay informes que tienen que cumplir la anterior normativa. Entonces, cuando se habla de que en septiembre se aprueban los cambios para que entren en enero, entonces muchos auditores, para evitar estos ajustes que debe darse, ya prefieren esperar y iniciar la auditoría cuando ya la norma está en vigencia. Entonces, esta está en vigencia a partir del 3 de enero. El artículo 2 dice, se deja sin efecto la resolución Contraloría General del Estado 144-2019 del 20 de noviembre de 2010. Y además, lo que hace la Contraloría y todas las otras entidades dicen, en toda otra norma de control gubernamental que se mencione normas de auditoría especial, deberá ser entendida como normas de auditoría de cumplimiento para su correcta aplicación. ¿Ya? Lo que sucede es que hay normas que son muy antiguas y que aún mencionan el concepto de auditoría especial. Entonces, cuando se vea eso, por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo de investigación y digan la norma de auditoría especial número tantos, en vez de poner norma de auditoría especial, tienen que poner norma de auditoría de cumplimiento. Lo mismo ocurre, la ley SAPCO en todo momento habla de república, es del año 90 la ley SAPCO. Entonces, hay una norma de la Contraloría, dice, cuando vean ley SAPCO, ley de la República, se entiende que es ley del Estado plurinacional. Y cuando vean Contraloría General de la República, se entiende que es Contraloría General del Estado. Entonces, normalmente los trabajos de investigación copian lo que dice la ley SAPCO, que la Contraloría General de la República deberá. Ya no, hay que colocar Contraloría General del Estado, igual que acá. Cuando vean auditoría especial, tienen que poner auditoría de cumplimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Esta auditoría, la verdad, ha creado una revolución en Bolivia, en el tema profesional, porque ha cambiado una legislación, el concepto que se presentaba la auditoría en Bolivia. Actualmente yo veo muchos libros de algunos colegas de la universidad y del interior, donde ponen que el auditor es staff, que el auditor es asesor. El auditor no es staff, el auditor es asesor en una entidad. El auditor está prohibido de inmiscuirse en temas administrativos. ¿Ya? En el sector público y en el sector regulado, el auditor no puede inmiscuirse. ¿Ya? Entonces, anteriormente sí, porque el auditor formaba parte de lo que era el control previo, ¿no? Y ahora es control externo posterior. Entonces, mucha gente todavía tiene ese conflicto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa?
por ejemplo, en el banco, la gerente general me dice, tengo problemas con el auditor, desde que ha ido a hacer cursos de capacitación a la ASFI y de la dependencia que tiene con la ASFI, no quiere participar en nada. Le digo, el auditor no participa en nada. Que me dice, anteriormente el auditor participaba en los comités de calificación de licitaciones públicas, participaba en comités de recepción, participaba en comités de elección. Le digo, no, el auditor no forma parte de nada, ¿ya? El auditor es totalmente independiente. Y a veces, por utilizar mal estos conceptos, nos metemos en conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Y este es un tema real. Cuando yo era contralor departamental, resulta que en Sucre el contralor departamental tenía una orden de apremio, una orden de arraigo por parte del fiscal. Lo que pasa es que en Sucre el fiscal de distrito le mandó una carta como un requerimiento fiscal, instruyéndole que haga auditoría a un municipio. Y el gerente departamental de Chuquisaca agarra y dice, sí, lo vamos a hacer. Y el fiscal le vuelve a responder y dice, ¿para cuándo? Y el otro le dice, en 3 meses. Pues pasan 3 meses, el fiscal dice, ¿dónde está tu informe? Y el contralor dice, no, está en curso, estamos empezando. No, no, es que me he hecho en 3 meses. Y por incumplimiento le hace proceso, ¿ya? Cuando en la práctica el auditor debe responder en ese sentido, ¿ya? Por ejemplo, a mí también me llegaban requerimientos del fiscal de distrito y decía, sírvase a realizar auditoría o practicar auditoría en el municipio de Unata. Hay denuncias en estos extremos. Entonces yo les respondía, les decía que la Contraloría, ¿ya?, era una entidad autónoma, ¿ya?, y que tiene un plan operativo anual, obviamente también autónomo, y que no está en nuestros planes hacer esa auditoría. Listo, porque si yo me comprometo a hacer algo ante la justicia, ante un ente prejudicial, estoy comprometiendo algo y si no cumplo, me meto en conflicto, ¿ya? Pues lo mismo ocurría, por ejemplo, cuando enviaba a la universidad, por decir, ¿no?, lector una carta, señor Contralor, hemos recibido un decreto supremo en el cual se habla del incremento salarial. Quisiera que nos dé su interpretación. Pues la respuesta que hacía era, ¿no?, que la Contraloría no está en el papel de asesorar ni de interpretar. Para eso la universidad tiene su departamento legal, ¿ya? Entonces, que consulte con su departamento legal, ¿ya? Entonces, eso, y eso hacen los auditores en los bancos, esos auditores en el sector público. Obviamente sabemos que el auditor interno de una entidad pública depende de la MAE. Por ejemplo, el auditor de la universidad depende del sector. Pero no puede firmar ningún documento en lo que lo comprometa en la gestión al auditor. ¿Ya? El auditor no puede participar en la gestión. Después, ¿qué va a revisar? ¿Ya? Está prohibido. No es staff, no es asesor. ¿Ya? Ahora, les decía que esta auditoría es diferente, ¿ya? Entonces, ¿de qué se diferencia esta auditoría con el resto? Las diferencias principales son las siguientes. La primera, que es imprescindible en estas auditorías la participación de un especialista en servicios legales, es decir, de abogados, para la evaluación de incumplimientos identificados, así como la fundamentación de posibles indicios de responsabilidad. Entonces, cuando el auditor dice que hay indicios de responsabilidad en un informe, tiene que basarse en un informe legal. Entonces, el auditor dice, de acuerdo a lo que establece el informe legal número tantos, emitido por tal instancia, existirían indicios de responsabilidad, ya sea civil, penal, administrativa, etc. Pero tiene que hacer mención a un informe legal, ¿ya? Lo mismo ocurre con el segundo punto. En esas auditorías se requiere la participación de un auxiliar técnico, entendido como el aporte de otros auditores u profesionales especializados, ingenieros, arquitectos, informáticos, médicos, que a través de sus informes respaldan el trabajo del auditor. Entonces, ¿qué pasa? El auditor va, por decir, a revisar una obra. Y en los términos de referencia de esa obra, se habla de que va a ser de porcelanato de primera. Pues va al auditor y encuentra que son baldosas,
Dice, son baldosas, no es porcelanato. Pero el auditor no está en condiciones de decir eso. Ya tiene que ir un ingeniero y decir al ingeniero, sí, esta baldosa vale tanto y el porcelanato valía tanto. Entonces aquí hay un daño económico, ¿no? Y a ese daño económico, entonces tiene que venir el abogado a decir, aquí se configura, por decir, un delito, ¿ya?, de incumplimiento de contrato. Entonces va a haber un informe legal que va a hablar del incumplimiento de contrato. Va a haber un informe técnico que va a hablar de las diferencias técnicas. Y va a haber un informe de auditoría que va a concentrar estos dos informes. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno hace su informe, pero uno hace mención al otro. Por ejemplo, el auditor, para hablar de responsabilidades, dirá, en el informe legal dice tal cosa. Y cuando va a hablar del informe técnico, es decir, de los aspectos de incumplimiento, los términos de referencia, dirá, el informe técnico dice esto. ¿Ya? Entonces, siempre se anda basando en apoyos. ¿Ya? Luego se hace dice un informe, emisión de un informe conteniendo los resultados de la auditoría y una conclusión sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. Entonces, el auditor, desde la óptica de la Contraloría, va a decir si hay incumplimiento o si hay cumplimiento. ¿Ya? En cambio, en la auditoría financiera, el auditor solo habla de las observaciones o de las deficiencias. Nunca habla de los cumplimientos, simplemente de las observaciones. Luego dice, debe emitirse un informe preliminar de responsabilidades que dan lugar a una legítima defensa mediante la presentación de descargos de parte de los involucrados de la entidad. Es decir, que se cambia al sujeto responsable auditado. También da lugar a la emisión de informes ampliatorios y complementarios. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago una auditoría financiera, ¿ya?, yo obvio nombres, ¿ya?, si no, mi trabajo es de carácter institucional. Por decir, hago la observación de que la entidad, por decirles algo simple, no firma los comprobantes contables, no tiene la costumbre de firmar los comprobantes contables. Entonces, cuando observe, diré que la alcaldía, por decir, dado los documentos al azar, tal, no firman los documentos de la persona que realizó, la persona que revisó, supervisó y aprobó. Pero cuando haga la recomendación, diré que a la máxima autoridad ejecutiva sugiera al administrador, ¿no?, obvio nombres. Pero si hago una auditoría especial, aquí tengo que decir el nombre, ya no es la entidad. Es decir, Juan Pérez, por decir Juan Pérez, director financiero de la entidad, es responsable de. En cambio, las otras auditorías es de carácter institucional. ¿Ya? El asesor legal es responsable de. En cambio, aquí Juan Pérez, como asesor legal, es responsable de. Entonces, esos son los informes de auditoría especial. El sujeto responsable de la auditoría ya es personalizado, persona natural. En cambio, en las otras auditorías es el ente jurídico. Por decir, ¿ya?, si salimos esto de un tema de auditoría común y corriente y nos vamos a una fiscalización, la fiscalización que hace impuestos encuentra reparos, ¿y a quién le cae? A la empresa. ¿Ya? Es muy diferente. Ahora bien, dice, una vez concluidas esas auditorías, se emiten documentos coercitivos. ¿Qué es un documento coercitivo? Como un pliego de cargo, una vista de cargo, un dictamen del Contralor que determine el pago del daño, que puede ser económico si es responsabilidad civil, que determina responsabilidad si es de orden interno, las responsabilidades administrativas. Puede ser una responsabilidad por errores en la gestión, entonces es una auditoría operativa, o también sancionatorio penal, ¿ya? Pero de producto del informe, ¿ya?, una vez aprobado el informe, se va a emitir un documento coercitivo, ¿ya?, para que se sancione. Por ejemplo, en el tema penal, ¿cuál es el documento coercitivo? La sentencia. Ahora bien, ¿esto es una auditoría? Sí, ¿ya?
¿Por qué? Porque tiene las etapas y los fundamentos para hacer una auditoría. ¿Tiene evidencia válida y suficiente? Sí. ¿Ya? ¿Se hace planificación? Sí. ¿Se hace ejecución, comunicación de resultados? Y también proceso de aclaración. Ese es el proceso de la auditoría. ¿Ya? Si no, no se llamaría auditoría, ¿ya? Si no tuviera estas etapas. Ahora, en diferentes legislaciones se les ha dicho que esto no es auditoría, ¿ya? Pero para la Contraloría dice sí, porque tiene planificación, ejecución, comunicación de resultados. Y adicionalmente esta auditoría tiene un proceso de aclaración. Entonces, ¿cuál es el proceso de la auditoría especial? Se planifica, se ejecuta, se informa, es decir, la comunicación de resultados, y si hay responsabilidades, hay un proceso de aclaración. Ahora, hay una norma, que la vimos, una norma general de la SNAC, de normas de auditoría gubernamental, que era la ejecución de la auditoría. Era la 8ª norma. Y ahí decía, cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada. Entonces, cualquier auditoría tiene que ser planificada y supervisada. Estar acompañada de evidencia, papeles de trabajo, y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. Para eso se debe aplicar la norma de auditoría específica para cada caso. Entonces, la auditoría especial tiene sus normas específicas, hemos visto. Por lo tanto, para el Estado, para la Contraloría, la auditoría especial es una auditoría reconocida dentro del sector público. Ahora, ¿qué pasa? La naturaleza de una auditoría no es la de una investigación, es un informe imparcial. O sea, no va a ir a investigar delitos la Contraloría. La Contraloría va a detectar el acto ilícito. Por ejemplo, va a ir a la alcaldía, y al hacer el arqueo encuentra que falta 100.000 bolivianos. La Contraloría va a ver el manual de funciones. ¿Responsabilidad de quién? De la cajera. Listo. La Contraloría va a hacer, aquí hay un ilícito, y de acuerdo al manual de funciones es responsabilidad de la cajera. ¿Bien? Pero la investigación del delito, ¿quién lo va a hacer? El Ministerio Público, el fiscal. La Contraloría va a decir, aquí hay un hecho que es irrefutable. Se han perdido 100.000 bolivianos. Eso dice el informe de la Contraloría, y es prueba preconstituida. Ahora, es tema del fiscal, de la policía, ver la forma, quiénes son los responsables de todo esto. Adicional al informe. Pero el hecho no se puede descartar. La Contraloría dice que se ha perdido 100. Entonces, todos tienen que hablar de que se ha perdido 100. A eso se refiere la prueba preconstituida. Ahora, una vez que salen estos informes, que puede ser un informe largo o un informe corto, eso debe informarse al Ministerio Público. ¿Ya? ¿Pero con qué? Con un informe de auditoría. Y el Ministerio Público, ¿qué va a decir? Entréguenme los papeles. Y el auditor trabaja con doble ejemplar. Pues un ejemplar que es para el fiscal, para el juez, y el otro ejemplar que es para el auditor. Entonces, estas auditorías tienen esa finalidad de conseguir la prueba preconstituida para que sea utilizada en un proceso judicial. Ahora bien, ¿cuándo hay la necesidad de practicar estas auditorías especiales? Cuando hay denuncias, cuando se identifican hechos irregulares, ya sea en una auditoría financiera o una operativa. Hemos visto que esta auditoría debe continuar, la auditoría financiera, la auditoría operativa, y si hay un hecho irregular, inmediatamente organizar una auditoría especial. Yo les sigo hablando de la especial, no me acostumbro todavía a las auditorías de cumplimiento, pero dicen es indistinto. Cuando vean auditoría especial, se sobreentiende que estamos hablando de auditorías de cumplimiento. Ahora, también hay deficiencias e incumplimientos legales. Por ejemplo, puede ser favorable o en contra, pero basta que sea un incumplimiento legal, es observable, es un delito, incumplimiento de contrato. Ya les decía alguna vez que la alcaldía, la gobernación en Cochabamba,
recibió una maquinaria que era mejor que la que había pedido. Pero le estaban entregando una cosa que nunca había pedido. ¿Ya? Entonces, la comisión de calificación, o digo, de recepción, objeta y dice, no hemos pedido esto. Y el proveedor dice, pero estamos dando mejor. El otro dice, no hemos pedido, hay un incumplimiento. Nosotros hemos pedido otra cosa. ¿Ya? Así que llévense esto y entréguenos lo que hemos pedido. También se hacen auditorías especiales cuando hay incumplimientos de contratos. Entonces, esto es fácil de detectar. Ahora, existen formas, como hemos dicho que la auditoría es control externo posterior. Por decir, está definido en un contrato que se va a entregar una obra en una fecha determinada. Que si no lo hacen, va a coger una multa el equivalente al 1% del total contrato por día. Entonces, la Contraloría, el auditor no puede ir observando todavía porque está en vigencia el tema de las multas, que pueden pagarse. Pero cuando se agoten el tema de las multas, porque puede decir la siguiente disposición, el siguiente artículo o cláusula, de que las multas se acumularán hasta un 10% del monto total del contrato. Entonces, cuando se acumulen hasta ese 10%, hasta ahí hay que esperar para hacer el impuesto. No se olviden que es control externo posterior. ¿No? Ahora, también se hacen auditorías especiales a requerimiento de una autoridad del Estado. Yo les comentaba, no sé si a ustedes o al otro grupo, que aquí la Contraloría es un ente independiente. ¿Ya? Si se compromete algo, se mete en conflicto. ¿Ya? Y normalmente no se compromete. Entonces, ¿qué ha pasado con la denuncia que hizo la presidenta Áñez hace aproximadamente 2 años? Ya con la compra de los respiradores. Ella dijo, voy a pedir a la Contraloría que haga auditoría y caiga quien caiga. Ella estaba diciendo, en otras palabras, voy a instruir, voy a hacer. Y cuando le manda la nota, instruyendo que haga, la respuesta viene en otro sentido. Y le dice que no está en el POA de la entidad y no está previsto hacer auditorías en ese ministerio. Pero que el control gubernamental lo puede ejercer auditores particulares o las unidades de auditoría interna del ministerio, que lo hagan. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado en aceptar a la primera estos requerimientos de una autoridad de Estado. Si no lo hacen, pasa a ser desacato. Dice, usted dijo que iba a hacerlo y no lo ha hecho. ¿Ya? Bien, esta partecita como introducción. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Licen, una duda. Usted decía que en auditoría financiera hacen observaciones no de cumplimiento o algo así. No le entendí muy bien esa parte. Ya, cuando concluimos con una auditoría financiera, ya, haciendo una excepción por decir de una cuenta, de un rubro, del disponible. Y en las consultas de control interno vemos que hacen arqueos, dice, sí, hacen arqueos. ¿Quién hace los arqueos? Una unidad independiente al responsable de caja. Está muy bien que lo hayan así. Y dice, ¿con qué frecuencia? Cada 3 meses. Ah, no, deberían hacerlo mensual. Pues la observación va a venir en el hecho de que en la entidad no tienen la costumbre de hacer arqueos mensuales. Pero no están, digamos, indicando, pero hacen una cosa buena, como que otra unidad sea la responsable de hacer los arqueos. ¿Me entiendes? Eso no se va a mencionar, solo se va a mencionar la observación. ¿Ya? En cambio, si en una especial viene una denuncia, ¿ya? A ver, por ejemplo, en el hecho de que el alcalde ha incumplido la norma de contratación de bienes y servicios al realizar tales cosas. Y va como denuncia a la Contraloría. Y la Contraloría decide hacer ese auditorio. Entonces, analiza y dice, no, aquí ha cumplido el alcalde.
Entonces va a ser un informe de cumplimiento, va a decir ha cumplido. ¿Ya? Y si va a ser un informe de incumplimiento, ya sacarás responsabilidades. Entonces va a sacar lo bueno y lo malo. ¿Me entienden? A eso me refiero. Por eso se llama auditorías de cumplimiento. ¿Ya? Anteriormente no era así. Esto es a partir del año 2019. ¿Ya? Que está en la normativa. Por ejemplo, hay la normativa de las etapas. Hemos visto que hay, lo que existe, lo que hay es planificación, la norma específica de auditoría especial. Es planificación, es supervisión, control interno, evidencia, comunicación de resultados, proceso de aclaración, y antes era retiro de la auditoría. En cambio ahora es costo-beneficio y retiro o cierre de la auditoría. Entonces, la Contraloría va a ver si vale la pena o no hacer esa auditoría. ¿Ya? No es como en impuestos, me llega una orden de fiscalización y tengo que entrar sí o sí. ¿Ya? En cambio la Contraloría puede decir, esto lo hago, pero no vale la pena continuar porque el costo va a ser mayor al beneficio. ¿Ya? Solo es en esta auditoría, por si acaso, en especial. No se da en financiera, no se da en ninguna otra, solo en la especial. ¿Ya? ¿Esa era tu duda? Sí, licenciado, ahora sí está más claro. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna duda más? Bien, si no hay dudas, quedamos acá. Hasta el día lunes. Cuídense, que estén bien. Hasta el día lunes, dicen. Hasta